Buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Estupendo. Muy bien. Pues nada, daros la bienvenida y vamos a comenzar con la última videoconferencia de este módulo de gestión de calidad y procesos. Y nada, agradeceros como siempre el que estéis aquí interesados en esta charla, en esta videoconferencia que seguro os será interesante. El tema que vamos a ver hoy es un tema, bueno, de alguna manera relacionado con la gestión de la calidad, pero desde el punto de vista de la búsqueda de mejoras, la búsqueda de la eficiencia empresarial. Se liga mucho al tema de la calidad porque está relacionada con la mejora continua de la calidad, ¿no? Esa búsqueda incansable de no dejar de hacer las cosas bien, ¿no? De no conformarnos simplemente con alcanzar un estatus de, bueno, ya he mejorado esta parte o he mejorado este proceso, ya con eso me conformo, ¿no? Con la mejora de la calidad ya sabéis que es algo que está en continua evolución y bueno, pues esta es una metodología que trata de ayudarnos en esa búsqueda de la mejora continua. El nombre de gestión de problemas o gestionar problemas es una forma bueno, de acotar una herramienta que lo que nos va a permitir es aunar, valga la redundancia, una serie de herramientas, ¿ok?, que vamos a poder utilizar para identificar dónde podemos empezar a trabajar para mejorar y de alguna manera nos organiza a la hora de empezar a proponer mejoras. ¿Ok? Bien, pues vamos adelante. La metodología esta de mejora continua tiene 6, 7 pasos. El primero de ellos es buscar las razones para la mejora, dónde vamos a buscar esos aspectos que debemos mejorar, un análisis de la situación actual, ¿vale? Una propuesta de la situación actual, mejor dicho, un análisis de esa situación, el planteamiento de las acciones correctivas, los resultados propuestos, si son correctos, una normalización, si no tendremos que buscar otras propuestas y, bueno, por dónde continuamos trabajando, ¿no? Eso que llamamos planes futuros, ¿ok? Bien, pues vamos allá con estos 7 pasos. El primero, que llamamos las razones para la mejora, no es más que una forma en la que nos vamos a preguntar, oye, ¿cuáles son las áreas más susceptibles de mejora, perdón, que tenemos dentro de la empresa? ¿Y dónde podemos encontrarlas, ¿no? Dentro de una empresa tenemos y tenéis distintas fuentes de información que nos van a facilitar esa tarea. Me refiero a encuestas que se hacen con clientes. Me refiero a los indicadores que medimos y nos dicen que no estamos cumpliendo con el objetivo plantado. Me refiero a entrevistas, me refiero a buzones de sugerencias, es decir, todas aquellas herramientas de comunicación que nosotros tenemos con nuestros clientes, con nuestros empleados, equipos de trabajo, etcétera, etcétera, que de alguna manera nos van a poner sobre aviso de que algo está fallando. Bueno, pues todo eso es lo que nos va a servir para identificar los temas sobre los que trabajar. Una vez que tenemos varios temas, bien porque son los que más acumulan quejas, bien porque son ideas propuestas por empleados, bien porque son diversos indicadores los que están fallando, lo que tenemos que plantearnos es ¿y por dónde empezamos a mejorar? ¿Con cuál de ellos nos quedamos? ¿Ok? Y lo veremos cómo se hace a través de una votación múltiple. Seleccionamos un tema, definimos un indicador y, bueno, analizamos el proceso donde estamos fallando. ¿Ok? Vamos a verlo con un poco más de detalle. Bien, una
de las herramientas que supongo que conoceréis para arrancar todo esto o que nos van a ayudar a identificar posibles mejoras, ya hemos dicho de todas las distintas opciones, pero una herramienta muy válida es un brainstorming, ¿ok? Donde lo que tratamos de buscar son distintas ideas, que haya numerosas ideas para que nos propongan áreas sobre las que debemos de trabajar. Un brainstorming, aunque supongo que la mayoría de vosotros ya lo conoceréis, no es más que una forma organizada de aportar ideas. Dentro de un equipo de trabajo lo que se hace es, bueno, que cada uno aporte una idea de dónde cree que deberíamos, en este caso, mejorar o de dónde deberíamos de empezar a trabajar para solucionar un problema o acatar o mejorar un área, ¿no? La idea es plasmar un objetivo por diversos turnos. Cada uno va plasmando esas ideas sin discutirlas, se repasan, se analizan si hay algunas repetidas y si no se continúa adelante y bueno, se agrupan y se listan todas esas ideas. ¿Para qué? Para posteriormente hacer lo que comentábamos antes de esa votación. ¿Vale? Un ejemplo que os pongo ahí de una tormenta de ideas, ¿no? El objetivo era la búsqueda de oportunidades de mejora. Bueno, pues imaginaros que salen 14 ideas, esas que aparecen ahí, de incumplimiento frecuente de plazos de entregas, que se tarda mucho en localizar a las personas, que hay paradas imprevistas en la implantación de pinturas, que hay numerosos cambios del programa de producción, que existen cuellos de botella, que hay un elevado índice de reprocesos, etcétera, etcétera. Lo que tratamos es de, bueno, que cada uno aporte la idea que cree que es susceptible de mejorar. ¿Ok? Simplemente el aportar esa idea. Una vez que se han aportado todas las ideas, lo que se hace es lo que hemos estado diciendo antes. Se trata de eliminar si hay algunas que se repiten, tratamos de agrupar si podemos hacer un compendio de alguna de ellas y una vez que ya lo tenemos todo clarificado, lo que hacemos es una votación múltiple. ¿En qué consiste la votación múltiple? Pues en un voto por persona, que cada uno vote de todas las opciones que han salido, cuál es la que él cree que debería de ser la primera en empezar a trabajar. Sin criticarla, simplemente se le da una votación. ¿Ok? La idea es que, como pone ahí, bueno, pues las votaciones, perdón, el número final de ideas, ¿vale? Es que, bueno, pues queden entre 3, 4 o 5 como mucho ideas, ¿vale? Para que volvamos si hace falta, a repetir la votación y que al final lo que tengamos es un listado de cuál ha sido la más votada, la segunda, la tercera y la cuarta. Eso lo que nos va a decir es, oye, ¿por dónde empezamos a trabajar? Aquí lo único que estamos haciendo, no estamos inventando nada, es decir, oye, vamos a montar un equipo de mejora dentro de nuestra empresa, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues se junta un equipo de 4, 5, 6 personas, un equipo multidisciplinar es lo más lógico, y oye, ¿por dónde empezamos? Vamos a hacer una tormenta de ideas, un brainstorming. De esa tormenta de ideas, cada uno propone, por información que tiene de sus compañeros, por los indicadores, por contactos o encuestas que tiene con los clientes, etcétera, etcétera. Cada uno tiene una información. Entonces, expresa su propuesta. Después se vota y se obtiene un listado de por dónde vamos a empezar. ¿Ok? Bien. A la hora de tener ya los 4 o 5 ideas por las que vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Lo que hacemos es priorizar los temas. Priorizarlo no simplemente por lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, que es, oye, vamos a votar las ideas que han salido para quedarnos con 4 o 5. Imaginaros de ese listado que teníamos inicialmente de 14, 15 ideas de mejora, pues lo suyo es quedarnos con 4 o 5 sobre las que empezar a trabajar. Vale. ¿Por dónde empezamos?
a trabajar? Lo que comentaba antes, debería de existir un ranking. ¿Cómo abordamos ese ranking? Pues la mejor manera es a través de una matriz de selección de temas. Lo único que quiero es eh, objetivizar lo máximo posible aquella necesidad de mejora. Y me invento 2 o 3 opciones. Es decir, de todas las mejoras yo voy a medir lo crítico que es por el impacto directo que tiene en el cliente. Lo crítico por lo que yo creo que es mejorarlo, por la necesidad de mejora, y me puedo inventar otra que es pues porque el gasto en abordar esa mejora es muy bajo o porque no requiere un desarrollo informático que suelen ser costosos o porque el acceso a la información requerida es muy fácil, es muy sencilla de obtener. ¿Entendéis? Lo que busco son 2, 3, 4 campos con los que yo voy a votar ese tema. Es decir, como os tengo ahí puesto en esa transparencia, es a la izquierda del todo yo tendría enumerados los 4 o 5 temas que he obtenido. ¿Ok? Y digo, oye, el tema 1, ¿qué impacto tiene sobre el cliente? Pues tiene un impacto muy alto porque si fallamos ahí, enseguida el cliente se da cuenta. ¿Ok? Pues yo le pongo un 5. ¿Qué necesidad de mejora tiene? Pues tiene una mejora no demasiado crítica, porque no está fallando, no es lo que más están fallando, protestando los clientes. Pues le pongo un 2 o un 3. ¿Requiere desarrollo informático la mejora a abordar? No. Pues yo le pongo un 5. ¿Ok? Siguiente tema, lo mismo. El tema número 2. ¿Qué impacto o qué criticidad tiene sobre el cliente? Tiene un impacto muy bajo, porque si fallamos apenas se da cuenta el cliente. Ok, pues un 2, un 3, en función de qué necesidad de mejora tiene. Tiene mucha, porque es un problema que llevamos acarreando desde hace 1 o 2 años y no hemos conseguido solucionarlo. 5, la necesidad de mejora. ¿Requiere un desarrollo informático? Sí, con lo cual implica más gastos. Pues le pongo una puntuación baja en este caso. Y entonces lo que yo hago es multiplicar el impacto que tiene sobre el cliente, la mejora la necesidad de mejora y por lo que me he inventado en este caso, el desarrollo informático. Yo diría 5 por 3 y por 2. Y esa es la puntuación final. En el siguiente tema he dicho el impacto sobre la mejora bajo un 2, la necesidad de mejora alta un 5 y el tal bajo un 1, 2 por 5 por 1 y calculo la puntuación total. Y esto es lo que hago para todos los temas que he enumerado. Ok, lo que trato de buscar es, como os decía anteriormente, es objetivizar lo máximo posible el tema sobre el que voy a empezar a trabajar a través de una puntuación que me va a decir el orden en el que yo voy a tener que empezar a trabajar. Ok, ahí os pongo un ejemplo. Imaginaros que los temas que han salido, los temas a abordar son, tenemos una alta rotación de personal de línea, la tramitación de las ofertas es muy lenta, hay muchos retrasos en los envíos y hay reclamaciones sobre los repuestos. ¿Ok? Vale. ¿Qué impacto tiene cada una de ellas en el cliente? En la rotación de la persona del personal de línea, bajo, un 2. Pero sin embargo, la tramitación lenta de ofertas es un 4,5. Perdón, lo suyo sería hacer la puntuación primero terminando todo el tema. Es decir, la rotación de personal de línea. ¿Qué impacto tiene en el cliente? Un 2. ¿Qué necesidad de mejora tiene? Baja, un 2. ¿Qué facilidad para encontrar datos o disponibilidad de datos? Media, un 3. Ok, la puntuación total, 12. Y me paso al siguiente tema. La tramitación lenta de ofertas. ¿Qué impacto tiene en el cliente? Muy alta. Porque obviamente, si las ofertas salen mal o con algún error, enseguida lo va a percibir el cliente. Un 4,5 o un 4 o un 5. Necesidad de mejora, un 2. La facilidad de encontrar datos, un 3. La puntuación total, 34. Me paso al siguiente. Retraso en los envíos. Pum, pum, pum. Y como veis, al final, el tema más votado, que es el retraso en los envíos, es el primero sobre el que yo voy a empezar a trabajar. Una vez que solucione los retrasos que genero en los envíos, continuaré con el siguiente, que es la tramitación lenta de las ofertas. ¿Ok? Una vez que aborde este, la siguiente, por el orden establecido en la puntuación total, son las reclamaciones sobre los repuestos. ¿Ok?
Entiendo que hasta aquí ningún problema. Lo único que hemos tratado de ver es, eh, bueno, que de todas las posibles áreas de mejora, por dónde empezamos a centrarnos. ¿Ok? Bien. Quiero eh, comentar sobre un aspecto que considero que es bastante importante. Ya lo habréis visto y creo que ya hemos hablado de ello, sobre el tema de las expectativas. Las expectativas y los requisitos. Cuando un cliente me habla o se queja muchas veces, o me pide cosas, lo que me está mezclando son expectativas con requisitos. ¿Ok? Eh, como dice ahí, una expectativa es un conjunto de necesidades que el cliente espera recibir y por los que además está dispuesto a pagarme. ¿Ok? Una expectativa de un servicio de una cafetería, pues que sean rápidos, que sean fiables, es decir, que si yo pedí un café con leche, me traigan un café con leche y no una Coca-Cola. Que haya disponibilidad de todos los productos que anuncian. Cortesía y amabilidad. Que haya claridad en los precios, etcétera, etcétera. Una expectativa de un producto, pues que tenga garantía, que tenga facilidades de pago, un servicio postventa, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo con esto no tengo toda la información, ¿ok? Yo cuando hablo de expectativas, pues son cosas muy superfluas, porque ¿qué entendemos por amabilidad? ¿Qué entendemos por rapidez? ¿Qué entendemos por fiabilidad? Cada uno podemos entender algo, cada uno tenemos nuestro criterio de medición. Por eso lo que hablamos es de que esas expectativas tenemos que tratar de traducirlas en requisitos. ¿Y qué es un requisito? Un requisito no es más que una especificación, ¿vale? Algo que se ha negociado tácita y explícitamente por ambas partes, es decir, que todos entendemos lo mismo. Comentábamos antes, ¿vale? Pero ¿qué es rapidez? Cuando hablamos de que me sirvan con rapidez, bueno, pues que el servicio de habitaciones, como dice ahí, no tarde más de 15 minutos. Yo ahí sí sé de lo que me están hablando. Si tú me dices que quieres un servicio rápido, ¿qué es rápido para ti? Y entonces tengo que identificar hasta dónde el cliente está dispuesto a pagar aceptando las condiciones. Entonces, inferior a 15 minutos es un buen servicio. Por encima de 15 minutos ya no es un buen servicio. ¿Ok? ¿Entendéis esto? Esto es importante. En un servicio por postventa lo mismo. Que el servicio urgente no me tarde más de 4 horas en atender. Está bien que haya un servicio urgente que me atienda, pero si me tarda 48 horas en atender, pues vaya urgencia tú. Entonces, lo que tengo es que tratar de negociar con el cliente qué es lo que él entiende por un servicio urgente. Y si yo estoy dispuesto a ofrecerle ese servicio urgente. Y cuánto el cliente está dispuesto a pagarme por ese servicio urgente. Y entonces ahí lo que hay es una negociación y un acuerdo por ambas partes. ¿Ok? Esto es un punto muy importante dentro de la gestión empresarial, gestión de la calidad, etcétera. Porque es negociar con el cliente hasta dónde está dispuesto a pagar por mis servicios. Ok, bien. ¿Qué es lo que me está además dando estos requisitos, eh, sí, estos requisitos? Lo que me sirven es para fijar un indicador y un objetivo. Es decir, que respecto a la mejora que yo plantee, si mi cliente está dispuesto a una mejora de un tanto por ciento en el tiempo, yo se lo voy a incrementar. ¿Ok? O no, ya lo veremos. Pero lo que sí tengo claro es que lo que me está permitiendo es medir el impacto de si yo voy a mejorar o no. Si actualmente lo que decíamos antes, cuando veíamos la matriz de impacto, si las quejas en la elaboración de las ofertas, ¿ok? Eh, porque se tardan mucho en elaborar las ofertas. El problema es que estoy tardando más de 15 minutos y yo me siento a negociar con mis clientes y
o bueno, en vez de 15 minutos, en 3 días o en una semana, y para ellos lo lógico es que una oferta tarde como mucho un día o 2 días, ostras, si yo estoy tardando una semana, está claro que tengo quejas por ello. Entonces, ese requisito, esa expectativa de rapidez en la entrega de las propuestas y el requisito que no tarden más de un día o 2 días, yo lo estoy fallando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es asignar un indicador. Y todas las propuestas que excedan estos 2 días serán insatisfacciones de mi cliente. ¿Ok? ¿Entendéis esto? Porque lo que me está permitiendo es hacer una medición de qué valores estoy yo dentro de lo que mi cliente está dispuesto a pagar y a aceptar. ¿Ok? Y en función de eso, diseño mi indicador. El número de propuestas superiores a 2 días. Si el número de propuestas superiores a 2 días es muy alto, supera a lo mejor el 20%, veo que tengo un área de mejora. Bien. ¿Qué es lo siguiente paso que yo tengo que realizar? Pintar un diagrama de flujo. ¿Qué es lo que me va a permitir el diagrama de flujo? Bueno, pues ver las distintas actividades por las que, en este caso, voy a generar esa propuesta. Oye, ¿cuáles son las actividades que yo realizo? Lo que es pintar el proceso, que vosotros ya sabéis. Vamos a pintar el proceso de elaboración de propuestas comerciales. ¿Qué es lo que me va a permitir? Ver todos los inputs, todos los outputs, ver posibles reprocesos, ver cuellos de botella, ver, etcétera, etcétera. Entonces, para ello es importante dibujar ese proceso, pintar ese proceso. ¿Ok? Bien. Hasta aquí el paso número 1. Una vez que tenemos pintado el proceso, que ya sabemos cuál es el primer objetivo a mejorar, pues hacemos un análisis de la situación, una exposición de la situación actual. ¿Ok? Bien. Lo primero que hacemos es estratificar el problema. No sé si os suena la frase esa de divide y vencerás. Lo que tratamos de identificar es generar pequeños subgrupos que nos den más información. ¿Vale? Porque yo puedo tener es que tengo quejas porque las propuestas comerciales tardan mucho tiempo. Vale, pero vamos a ir más allá. Vamos a tratar de buscar más información. ¿Cómo lo hacemos? Estratificando. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer para estratificar? Preguntarme qué es lo que ocurre, cómo ocurre, a quién le ocurre, si le ocurre a todos los tipos de clientes, dónde ocurre, si ocurre en todas las ciudades donde tengo delegaciones o no, ¿vale? Y cuándo ocurre, es decir, si tiene algún tipo de estacionalidad esta incidencia. O se produce en determinadas horas del día, o se produce cuando existe un cambio de turno, etcétera, etcétera. Lo que yo quiero buscar con esto es, bueno, tratar de obtener toda la información posible. ¿Ok? Bueno, aquí no me voy a parar demasiado en cómo conseguir datos. Bueno, ya sabéis que lo que hemos estado proponiendo antes. Tenemos hojas de recogida de datos, tenemos entrevistas, tenemos indicadores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Una de las más interesantes es la hoja de recogida de datos, ¿vale? Que lo que me permite es recopilar esa información que hemos dicho. Cuándo ocurre, dónde ocurre, qué ocurre, cómo ocurre y a quién le ocurre. ¿Vale? Dice ahí, pensar en el número mínimo de datos necesario para que sea representativo o un periodo temporal. ¿Ok? Es decir, eh, preguntar a varios clientes, tener una muestra lo suficientemente amplia para que me ayude a
a poder sentarme a analizar. En este punto es importante tener en cuenta que no nos vamos a preguntar el por qué ocurre. ¿Ok? El por qué ya nos lo preguntaremos más adelante. ¿Y por qué es importante no preguntárselo aquí? Porque si yo en este momento del proceso el por qué, me pregunto el por qué, lo que estoy haciendo es automáticamente en mi mente centrarla en buscar una solución inmediata. ¿Ok? Es un tema de programación mental. Si yo automáticamente cuando tengo un problema me pregunto ¿y por qué me pasa este problema? Automáticamente la orden que le estoy dando a mi cerebro es búscame una solución. ¿Ok? Y yo ahora mismo no quiero la solución, porque si yo ahora mismo busco una solución rápida, no va a ser la mejor solución. Por lo que acabo de decir, porque va a ser una solución rápida. No va a ser una solución construida a partir de las distintas opciones o los distintos parámetros que yo voy a analizar. De ese de cuándo ocurre, a quién le ocurre, dónde ocurre, qué ocurre y cómo ocurre. ¿Ok? Porque cuando tenemos esa incidencia en la elaboración de propuestas, el que ocurre es que fallamos a la hora de elaborar o nuestro tiempo a la hora de elaborar ofertas es muy elevado. Ese es el qué. ¿Cuándo ocurre? Pues tendríamos que analizarlo. Si ocurre siempre, todos los días de la semana, todos los meses, en todas las horas del día. ¿Dónde ocurre? Tendríamos que analizar si ocurre en todas las delegaciones, si ocurre simplemente en un departamento concreto, si ocurre simplemente en un área concreta o en una zona de trabajo concreta. ¿A quién le ocurre? ¿A todos los tipos de clientes o a unos clientes concretos? Porque a lo mejor esos clientes nos han demandado que las propuestas que enviemos requieren más elaboración y por eso tardamos más. Entonces, ya estamos dando una idea. ¿Ok? Bien. Un ejemplo de una hoja de recogida de datos es, bueno, pues identificar por tipo de cliente el modelo o el producto solicitado. En este caso, imaginaros que estamos hablando de televisores. ¿Ok? El televisor modelo X, el modelo Y y el modelo Z. El modelo X es un Samsung, el modelo Y es un Pioneer y el modelo Z es un LG. ¿Ok? El tipo de cliente A, tipo de cliente B y el tipo de cliente C. El A es una multinacional, el B es una tienda de barrio y el C es un cliente final. ¿Ok? Vamos a analizar cuándo ocurre esto. Estacionalidad. Si en los meses de enero qué incidencias tenemos, en los meses de febrero qué incidencia tenemos, en el mes de marzo qué incidencia tenemos. Lo que veis aquí, lo que estoy tratando de buscar es dar una contestación a el qué ocurre, el cuándo ocurre en los meses, a quién le ocurre, cómo le ocurre, ¿ok? Y yo obtengo un total de todo esto. Y esto me va a permitir analizar esa información en función del tipo de cliente, en función del tipo de producto, en función del mes. ¿Ok? Y ya me va a estar dando una información mucho eh, más completa que si yo no hubiera hecho esto y me hubiera preguntado el ¿y por qué ocurre todo esto? No, es que los clientes protestan. Vale, pues vamos a montar un focus group con clientes para que digan qué es lo que les molesta. Y cada uno nos dirá una cosa y en aquellas en las que coincidan todos nos ponemos a trabajar sobre ellas. Para que primero tendremos que analizar qué tipo de cliente es, si se protestan por los mismos productos, si por los meses, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo que trato de buscar con estos es ir acotando ese camino hacia donde yo voy a tener que ir buscando la solución. ¿Ok? Bien. Una vez que, una vez que yo
tengo ya esa información, ¿ok? Lo que trato de buscar es una forma de representar gráficamente la información, los datos recogidos. ¿Y cuál es la mejor información para representar los datos? El diagrama de Pareto. No sé si conocéis ya el diagrama de Pareto, la ley 80-20. ¿Tenéis experiencia con ello? ¿Conocéis el diagrama de Pareto? William dice que no. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Juan Córdoba tampoco. Ok, vale. Giselle tampoco. Perfecto, no hay problema. Vamos a tratar de poner algún ejemplo, ¿vale? De hecho, como dice Jennifer, eh, hicisteis un ejercicio previo sobre las distintas herramientas de trabajo y una de las herramientas a analizar era el diagrama de Pareto, con lo cual, bueno, pues habría que ver por qué no lo conocéis. ¿Ok? O bueno, a lo mejor habéis hecho el ejercicio y no se os ha quedado lo suficientemente bien. Hacemos un muy breve repaso. Eh, Pareto fue un estadista que lo que dijo es que el 80% de la riqueza estaba en manos del 20% de la población. Y entonces, a lo que venía a decir todo esto es que el 20% de las causas solucionaría el 80% de nuestros problemas. Ok, entonces, con esos datos que yo he recogido en función del tipo de cliente, tipo de producto, periodo, etcétera, etcétera, zona de referencia o zona de delegaciones, etcétera, etcétera, yo voy a elaborarme un diagrama de Pareto por cada uno de esos datos. Es decir, el número de fallos que se producen por el tipo de producto. Y yo mido. Y como veis abajo a la izquierda, pues puedo tener para el producto C tengo 120 fallos. Para el producto B, 16 fallos. Para el producto A, 13 fallos. Para el producto E, 8 fallos. Para el producto D, 3 fallos. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí sí que veo un caso claro de que todos los fallos se me están acumulando o la mayoría de los fallos en el tipo de producto C. ¿Qué querría decir con esto? Que si yo soluciono los fallos que se me dan en el producto C, solucionaría más del 80% de las quejas que tengo por mis clientes. ¿Entendéis eso? ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto. Estupendo. Es sencillo. Lo único que me hace es bueno, colocar por barras, por orden de mayor a menor, cuáles son los que más valor tiene hasta el valor menos. ¿Qué me dice Pareto? Que tiene que ser significativo. Es decir, si os fijáis en el gráfico que tenemos dibujado a la derecha, ¿vosotros creéis que ese gráfico es significativo con respecto al primero? ¿Yo tendría muy claro cuáles son los fallos? ¿O por dónde empezar a trabajar? Imaginaros que yo estoy recogiendo el número de insatisfacciones, en este caso por tipo de cliente, por el W, X, Y, Z, Q. Por el tipo de cliente W tengo 50, por el tipo de cliente X tengo 40, por el tipo de cliente X tengo 35. ¿Vosotros creéis que si yo para solucionar el 80% de mis insatisfacciones, podría acatar el 20% de mis problemas? El 20% de mis problemas sería en este caso a lo mejor, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, por 2, 10, en la W.
El cliente W. Si soluciono los clientes de W, ¿tengo solucionados el 80% de mis quejas? ¿Qué opináis? ¿Entendéis en la gráfica que me estoy moviendo, verdad? La de la derecha. Ana María dice sí, sí. Pues no. Ana María Marín tiene toda la razón. No, porque este gráfico no es concluyente. No hay, vamos a ver, lo que me dice Pareto es que tiene que haber una gran diferencia entre el segundo valor con respecto al resto. ¿Ok? Ese 80% de mis reclamaciones se me deberían de solucionar en el 20% de mis quejas, de mis incidencias. ¿Ok? En el primero, como veis, eh, hay una barra que sobresale notablemente con respecto al resto. En el de la derecha no. ¿Ok? Yo el de la derecha no sabría porque hay muy poca diferencia entre uno y otro. Entonces lo que me va a decir es que voy a tener que solucionar los problemas del tipo de cliente W, del X, del Y e incluso a lo mejor del Z para poder acatar el 80%. Y eso no es el 20% de mis clientes. Eso sería ya casi la totalidad de mis clientes. ¿Entendéis? Un Pareto válido es aquel que me muestra que la primera barra o incluso hasta la segunda es notablemente superior con respecto al resto. Y entonces si me dice, si solucionas este problema, si este problema lo llevas a cero o a un valor mínimo, ya esas incidencias se me van a aplanar bastante. ¿Ok? Es importante que veáis esto. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis otro ejemplo de una hoja de recogida de datos. ¿Vale? En función del tipo de, el A es una avería, el B es una disfunción operativa, el C es una caída sin dinero, el D es vandalismo y el E otras opciones. ¿Vale? El X es para un tipo de cajeros y que es IBM, Y es Nextdoor y Z es NCR. Esto fue un problema de incidencias que se estaban dando en los cajeros automáticos para sacar dinero. ¿Ok? Las incidencias se dividieron en A por tipo de avería, B porque es una disfunción operativa, C porque hay una caída sin dinero, D porque es vandalismo, E otras. Ok, los tipos de cajeros, el X, el Y y el Z, ¿vale? Y si el I, el 1 es porque son cajeros en oficinas o el 2 porque son cajeros que se ponen en centros comerciales. Y lo que analizamos es ver con todo esto qué información nos da. ¿Ok? Y con esto realizo el diagrama de Pareto. Y veis que en función de los datos que yo he obtenido por tipo de avería o por tipo de incidencia, sí que hay una barra que resalta respecto al resto. ¿Lo veis? Aquí sí que sé que hay un tipo de incidencia, que es la A, que es averías, que es el motivo por el que yo tengo continuamente las caídas inutilizados los cajeros automáticos. Ok, por el exceso de averías que tienen. Ahora, si yo me paro a analizar por marca de cajeros, si yo sustituyo el cajero número, el tipo de cajeros Y, ¿daría solución a mis problemas? ¿Qué opináis? En absoluto. Perfecto. ¿Lo entendéis? Por eso la importancia de hacer una hoja de recogida de datos dando la mayor información posible, que esa información es el cuándo, el dónde, el qué, el cómo y el quién. ¿Ok? El cuándo serían los meses, en dónde, en oficinas o independientemente, los valores 1 y 2, etcétera, etcétera. Y con esta información yo sí puedo construirme varios
diagramas de Pareto y hasta que se me muestre uno que claramente me indique que hay relevancia. Y entonces yo sí sé que por el tipo de incidencia que se me va a dar, solucionando ese tipo de incidencia, investigando por qué me es generada esa incidencia, yo voy a solucionar el 80% de las caídas de mis cajeros automáticos, de los fuera de servicios de mis cajeros automáticos. ¿Lo entendéis hasta aquí? Estupendo. Muy bien. Pues vamos a continuar. Una vez que tenemos esa información, lo que tenemos que hacer es definir un problema. Dicen que un problema bien definido es un problema medio resuelto. ¿Ok? Entonces lo que nos está diciendo es, vamos a conseguir hacer una buena definición de mi problema. No simplemente es que tengo caídas de cajeros automáticos. No. Y esa definición tiene que cumplir los siguientes criterios. Me tiene que decir qué es lo que ocurre, cuándo ocurre, a quién le ocurre, dónde ocurre y cuánto ocurre. ¿Vale? Se redacta un borrador, se critica para ver, se pasa por el filtro de definición de problema, es decir, si en la definición de ese problema yo tengo el qué es lo que ocurre, a quién le ocurre, cuándo ocurre, cuánto ocurre y dónde ocurre. Lo vamos a ver con un ejemplo, con varios ejemplos. Ahí hay un ejemplo que está incompleto, o dos, ya no recuerdo bien. A ver si me sabéis decir qué definición de ese problema, teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, perdón, que tiene que cumplir estos 5 criterios de qué, cuándo, quién, dónde y cuánto, ¿vale? ¿Qué definición de las que tenéis ahí, de las 3 que tenéis ahí, creéis que sería correcta? Para lo que decimos, una buena definición es un problema medio resuelto. Bueno, vamos a ver. Dice, durante el año 97 en el área de operaciones, ya sabemos cuándo en el año 97, dónde en el área de operaciones, las reclamaciones recibidas, el qué, reclamaciones recibidas por anulación de gasto y devolución de letras, han sido 1089, cuando anteriormente eran 648. Hay un incremento del 68%. Los costes de quebranto para este concepto han alcanzado el tal. ¿Vale? Tenemos el qué, el cuándo ocurre, cómo ocurre y cuánto ocurre. ¿Ok? Con lo cual tendríamos una buena definición. En la segunda definición, durante el año 97 el tráfico telefónico en los servicios centrales ha alcanzado la cifra de 3.440.000 llamadas, con una ocupación de operadora de 8.490 horas mes. ¿Qué ocurre? Tráfico telefónico. ¿Cuándo en el 97? ¿A quién le ocurre? En las centrales. ¿Cuánto ocurre?
3.440.000. ¿Eso está bien planteado? Pregunto, ¿está bien planteado? Muy bien, Walter. Efectivamente. 3.440.000, ¿qué es? ¿Es mucho? ¿Es poco? No, no sabemos. ¿Comparado con qué? ¿Ok? Con lo cual, esa definición es incompleta. Durante el mes de abril de 1997 se ha detectado en la centralita de Telefónica que 1.628 clientes no han sido atendidos correctamente por insuficiente número de líneas. Para mí esa es la más completa. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Y dónde? ¿Ok? Bien, esto era simplemente un ejercicio rápido para que veáis esto. Bueno, esto es un caso verídico que supongo que ya muchos conoceréis, pero que no está de más, ¿no? Cuando se falla en la definición del problema. Dicen que cuando la NASA comenzó la carrera en la conquista del espacio, se cayó en la cuenta de que había un problema. Los bolígrafos no funcionarían con gravedad cero. Para combatir este problema, los científicos de la NASA crearon un equipo de expertos que invirtió 10 años y gastó 12.000 millones de dólares para desarrollar un bolígrafo que escribiese con gravedad cero, hacia arriba y hacia abajo, bajo el agua, en prácticamente cualquier superficie, incluido el cristal y con un rango de temperatura desde por debajo de cero hasta más de 300 grados centígrados. Se gastaron millones en conseguir este bolígrafo. A día de hoy este bolígrafo está a la venta y se puede comprar. ¿Ok? Bueno, pues los rusos utilizaron un lapicero. ¿Ok? ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál era el problema que no conseguíamos anotar? Pues ya está, no busques, ni inviertas, ni trates de... Busca, ¿qué es lo que pasa? Si buscamos la solución rápida desde el principio de por qué, no porque los bolígrafos no escriben en capa y ese es el problema. Vale, pues vamos a destinar dinero para conseguir un bolígrafo que nos solucione ese problema. Ya está. Cuando lo más sencillo era un lapicero. Ok, esto fue un caso verídico. Vale, como hemos dicho, la definición del problema debe de cumplir ciertos criterios. Unos los debe de cumplir necesariamente y otros, bueno, pues sería interesante que los cumpliera. ¿Ok? El problema es explícito, es decir, evita categorías generales y ambigüedades. Va donde el dolor, como decimos nosotros, o sea, exprime bien acierta con dónde está centrado el dolor. Constata el efecto, evidencia lo que está mal, no por qué está mal, y es medible. Expresa con qué frecuencia, cuánto, cuándo. ¿Ok? Es lo que comentábamos antes. Otros criterios que es interesante, pues que sea objetiva, es decir, que no define los problemas en forma de pregunta y no es crítica. ¿Ok? Está centrada en el dolor, evidencia lo que está mal y es perjudicial para el cliente interno o externo. Y bueno, lo que decimos la desviación busca la diferencia entre lo que es y lo que debería de ser. Bueno, pues una vez que tenemos definido el objetivo, perdón, que tenemos definido el problema, que previamente hemos documentado el proceso y le hemos definido un indicador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Plantearnos un objetivo. ¿Ok? Que sea ambicioso, que sea alcanzable y que sea acotable en el tiempo. ¿Ok? Una vez que tenemos el objetivo definido,
ahora sí es el momento de vamos a preguntarnos el por qué estamos fallando. ¿Ok? Por eso es lo que os decía anteriormente. De nada me sirve preguntarme por qué al principio, porque lo que voy a hacer es mandar una orden a mi cerebro de vamos a buscar una solución rápida y me habría perdido todas esas, digamos, estratificaciones que me aportan mayor información. Sin embargo, con esto ya tengo la suficiente información, ya sé sobre dónde me tengo que centrar, ya he definido un problema soportada en esos datos, ¿ok? Y ahora voy a intentar analizar las causas. Y para el análisis de las causas, lo que hacemos es utilizar el diagrama de espina de pescado o diagrama de Ishikawa. ¿Conocéis esta herramienta? Sí, perfecto. Estupendo. Bien, pues ya sabéis que lo único que nos dice el diagrama de Ishikawa es, bueno, tratar de buscar la causa verdadera. ¿Y cómo busco yo la causa de verdadera? Preguntándonos el por qué. ¿Ok? Ya sabéis que, según Ishikawa, había distintos métodos, ¿vale? Pero el más común es el de las 5 M's. El de la mano de obra, el del método, el del medio ambiente y ahora me queda en blanco. Bueno, me saldrán más adelante. ¿Ok? Lo único que me dice es agrupa por distintas categorías los porqués que vas a buscar que te están generando ese problema. ¿Ok? ¿Porqués referidos a la mano de obra? Porque los trabajadores no están lo suficientemente formados. ¿Y por qué no están lo suficientemente formados? Porque los cursos que se han impartido no eran lo suficientemente atractivos. ¿Y por qué no eran lo suficientemente atractivos? Porque eran online y toda la formación era texto y no se lo leían. Ah, perfecto. Por la maquinaria. ¿Y por qué la maquinaria afecta a la incidencia, al problema que hemos documentado? Pues porque la maquinaria está obsoleta o porque la maquinaria es muy compleja de manejar. ¿Y por qué es muy compleja de manejar? Porque es una maquinaria nueva y no se ha dado la suficiente formación a los trabajadores. ¿Y por qué no se ha dado la suficiente formación a los trabajadores? Porque los cursos son elevados. Perfecto. ¿Ok? ¿Veis un poco la idea de yo lo que voy a tratar es, yo tengo la definición del problema, sitúo las 5 M's, lo que decía de mano de obra, método, medio ambiente, y ya espero que me salgan los otros dos, y sobre esos voy preguntando. Todo lo referido al medio ambiente. El medio ambiente quiere decir el ambiente laboral. ¿Cómo afecta el ambiente laboral o cómo incide en ese problema que yo he definido? ¿Ok? ¿Por qué hay excesivo ruido? ¿Y por qué hay excesivo ruido? Pues porque hay empleados que les gusta poner la radio a todo meter y molestan al resto. Perfecto. Ya sé sobre un área sobre la que tengo que trabajar. Ok. Esto lo que me dice es, trata de buscar a través de una espina de pescado, ok, las distintas opciones. Como dice ahí, bueno, en este caso no pusimos los 5 M's, sino que lo hicimos es, para los malos resultados en la valoración de la calidad del servicio de seguros, oye, ¿qué tiene que ver comercial? ¿Qué tiene que ver soporte? ¿Qué tiene que ver sistemas? ¿Qué tiene que ver formación y comunicación? ¿Qué tiene que ver la parte de procesos? ¿Ok? Nosotros aquí, esto fue un caso real, que dijimos, para mejorar eso, vamos a ver qué implicación tienen las distintas áreas que se ven afectadas o que tienen influencia en esos resultados. Soporte, pues dice, falta de compromiso en los plazos de resolución, falta de disponibilidad de asesores, etcétera, etcétera. Y entonces yo me centro sobre aquellas que creo que me pueden atajar el problema. ¿Lo veis? Aquí sí estoy preguntándome el por qué, por qué, por qué. Mira, aquí tenemos lo de mano de obra que decíamos, material, el método, el medio ambiente y la maquinaria.
¿Ok? El material empleado y el método, el proceso. ¿Ok? Bueno, lo que os decía, simplemente preguntarnos, oye, ¿y por qué el material afecta, en este caso, a las incidencias en, como comentábamos antes, en el retraso en la elaboración de las propuestas? ¿Me afecta en algo el material? Pues no, pues el material no lo tengo en cuenta. ¿Me afecta algo el método de realizar las propuestas? Sí. ¿Y por qué? Pues porque nos ralentizamos mucho, pues porque necesitamos obtener información que no la tenemos disponible. ¿Y por qué no la tenemos disponible? Porque es una información que no está actualizada nunca. Perfecto. Entonces voy buscando los distintos porqués. ¿Os queda claro esta herramienta? Sí, perfecto. Un ejemplo gráfico de preguntarnos un porqué antes de tiempo. Imaginaros que nos duele la cabeza, ¿vale? Digo, ¿por qué me duele la cabeza? Por el tiempo, porque tengo mucho trabajo, por lo que sea. Me tomo una aspirina. Ya está. Se me pasa el dolor de cabeza. ¿Qué pasa al día siguiente? Que vuelve el síntoma y vuelve el dolor de cabeza. Ostras, el por qué, por lo que yo creía, me ha fallado. Y la solución rápida que he tomado no me ha servido para nada. ¿Qué es lo que hago? Empiezo a investigar. Me planteo todos esos, el qué ocurre, cómo ocurre, cuándo ocurre, a quién le ocurre, etcétera, etcétera. A quién le ocurre obviamente es a mí, cuándo ocurre, etcétera, etcétera. Y busco posibles soluciones. Y una de las soluciones es ir a ver al médico y el médico me dice, creo que tu causa está, hace un diagrama de Ishikawa y después de las distintas opciones que analizamos, decimos tu causa originaria, el porqué originario es porque no ves bien, porque estás forzando la vista y te está generando un dolor de cabeza. Ostras, me pone gafas, se me acabaron los dolores de cabeza. ¿Lo entendéis? Lo que hemos hecho es solución rápida, aspirina, solucionado. Al día siguiente vuelvo en el problema. No he solucionado nada. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a analizar, a estratificar el problema. Y cuando voy a un médico, el médico lo que hace instintivamente es estratificar el problema. Te voy a pedir análisis de esto, te voy a pedir de esto, te voy a pedir de esto, por aquí, por aquí, por aquí. Y vamos a ver cuál falla. ¿Qué indicador es el que más me va a decir que te está fallando? Y con ese indicador yo ya genero el problema que digo, el problema de tus, o sea, los dolores de cabeza que se generan a ti a tal hora del día son consecuencia, como consecuencia de la visión, ¿vale? ¿Cuál es la solución? Ponte gafas. Problema solucionado. Una forma gráfica de explicar el por qué no hay que buscar las soluciones rápidas. Otros ejemplos que pongo ahí de soluciones rápidas, y esto se da mucho en las empresas. Los operarios de mantenimiento no tienen el material suficiente o el material que necesitan. Respuesta rápida, hay que pedir más material. No. Vamos a ver. Analizamos, definimos el problema y buscamos las causas originarias. Y decimos que el Departamento de Servicios Generales no especifica la norma del material requerido y no se planifican los stocks mínimos. Por eso no tengo material siempre a mano. Vamos a trabajar sobre esas causas. Otro, el cliente se queja de que tiene que llamar muchas veces. Hay que instalar más líneas o hay que contratar más gente. Vamos a ver. Y resulta que las líneas están ocupadas de 10 a 11, debido a que los operadores están almorzando. Coño, pues vamos a buscar una solución para esa hora crítica de 10 a 11. ¿Ok? O no. O asumimos que va a haber quejas en ese periodo de 10 a 11 porque estamos almorzando y ya está. Bien. Ok.
¿Y ahora qué es lo que hacemos? Bueno, una vez que tenemos las causas originarias, buscamos las acciones correctivas que me anulen esas causas originarias. Es decir, ¿qué voy a hacer yo para contrarrestar mis problemas? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Una matriz de acciones correctivas. La matriz de acciones correctivas lo único que me dice es, oye, como os tengo ahí en ese esquema, de la definición del problema, a través de la esquina de pescado, yo he obtenido las causas originarias. ¿Ok? Vale. Pues de esas causas originarias, yo ahora lo que tengo que hacer es plantear acciones correctivas. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer para solucionarme esa causa originaria que me está generando ese problema? Vale. Y esa causa originaria yo la desglosaré en lo que llamamos métodos prácticos, es decir, cómo lo voy a llevar a cabo, el qué. Las acciones correctivas es el qué voy a hacer y los métodos prácticos es el cómo lo voy a hacer. ¿Lo entendéis? ¿Entendéis esta parte? Perfectamente. Me encanta. Fenómeno. Pues una vez que yo tengo definidas las acciones correctivas y los métodos prácticos, lo que yo hago es una matriz de impacto. Es decir, lo que quiero medir es la eficacia por la viabilidad, para ver por dónde empiezo mi plan de acción. Resumimos, tengo un problema. Ese problema, a través del diagrama de Ishikawa, le he identificado unas causas originarias. 2, 3, 4 causas originarias. Vale, a esas causas originarias yo le voy a asignar unas acciones correctivas. Y dentro de cada una acción correctiva tengo que decir cómo la voy a llevar a cabo. Es decir, unos métodos prácticos. Vale, pues lo que voy a medir ahora es la eficacia de la acción correctiva y la viabilidad del método práctico. Es decir, esto sí es un poco subjetivo. Es tratar de dar una puntuación, igual que hemos hecho antes, de cuán eficaz creo yo que va a ser la acción correctiva y qué viable me va a ser el método práctico. Y les doy una puntuación, lo mismo que estaba haciendo hasta ahora. 1 si es nula, 5 si es muy alta, la eficacia y la viabilidad. Y lo que voy a obtener, pues otra vez es lo mismo, una serie de puntuaciones que me van a decir, oye, estos son los métodos prácticos o las acciones correctivas, ¿vale? Que más puntuación tienen para solucionar esta causa originaria. ¿Por dónde voy a empezar? Por la de más puntuación. Y aquí tenéis algún ejemplo, ¿vale? Vamos a ver si lo conseguimos ver un poco mejor. Aquí. El problema, la resolución de operaciones en más de 2 días. ¿Vale? O lo que comentábamos antes, la entrega de las propuestas en más de 2 días. Hemos visto que las causas originarias son que hay deficiencia en la información y que hay cambios de planteamiento por falta de preparación de los técnicos. ¿Ok? ¿Qué acciones correctivas voy a llevar a cabo para solucionar esas causas originarias? El cumplimiento del expediente mínimo, tener actualizada nuestra base de datos y no demorar la autorización por falta de información. ¿Vale? ¿Qué métodos prácticos? ¿Cómo voy a llevar a cabo yo esas acciones correctivas? Pues para el cumplimiento voy a comprobar con la normativa la documentación. Para tener actualizada la base de datos voy a solicitar datos al cliente, el balance, etcétera, y voy a procesar la información en SAG. Para no demorar la autorización en la oficina voy a solicitar al preparar la propuesta, solicitud al preparar la propuesta y en la dirección territorial que resuelvan condicionado a obtener la información. Es decir, que den la orden para no supeditar la falta de información a que yo tenga que resolver o no. ¿Ok? Estos son los métodos prácticos. Pues ahora yo le doy una puntuación.
¿Cuánto eficaz creo que puede ser esta acción correctiva para solucionarme el problema? Pues yo creo que muy alta, el cumplimiento del expediente. Y le doy un 4,5. ¿Y es viable comprobar con la normativa? Sí, es muy viable. Es barato además y es viable. Total, 22,5%. La siguiente, ¿es eficaz el tener actualizada la base de datos? Sí, un 4. ¿Es viable solicitar los datos al cliente? Sí. ¿Y el procesar la información en SAGE? Sí, pero menos, un 3. Vale, pues yo calculo la puntuación. Y lo que obtengo al final de toda esta puntuación es, ¿cuál es la puntuación más alta? 22,5. Este método es el primero que yo voy a llevar a cabo. El segundo, solicitud por la oficina al preparar la propuesta. Solicitar la información cuando vaya a preparar la propuesta. Así no tengo que esperar tiempo. La eficacia alta y la viabilidad más alta todavía. ¿Ok? Y a partir de X puntuación yo digo, pues del 12 para abajo no me valen. De toda esta puntuación, las que son de 12 para abajo, porque no es viable o porque la eficacia es baja, no me las planteo hacer. Y digo, no, esas acciones no las voy a llevar a cabo. Me voy a centrar en las primeras. Voy a implantar primero, voy a comprobar con la normativa la documentación. Voy a solicitar la información necesaria cuando esté preparando la propuesta. Y voy a contratar asesoramiento de un estamento superior. ¿Ok? Dice Juan Córdoba que la eficacia la sabré después de implantarla. Por eso os decía que de alguna manera esto es un tanto objetivo. Pero a ver, cuando tú eres trabajador de tu empresa, yo estoy seguro que una estimación de la viabilidad en estas acciones correctivas ya la puedes hacer. No al 100%, pero sí que vas a tener una cierta idea de si es viable o no es viable y qué eficacia va a tener. De aquí lo que tratamos es de anteponernos a eso. Lo que tratamos de hacer es priorizar. Si os dais cuenta, lo que hemos estado haciendo hasta ahora es priorizar. ¿Ok? Las acciones. Porque yo sé que las causas originarias son estas. Y yo sé que tengo que hacer algunas acciones correctivas. Entonces, yo ya he acotado mucho mi problema. Y estoy ya a punto de hacer acciones correctivas. Entonces, ¿me puedo permitir un pequeño error y que un método práctico me falle y al final tenga que hacer otro que no tenía previsto? Sí. Pero eso supone un coste mínimo con respecto a solucionar el problema inicial de poder realizar buenas las propuestas. ¿Entendéis a dónde voy? Que de alguna manera es objetivo, pero bueno, es lo menos objetivo posible. Perfecto. Vale, aquí nos pasa lo mismo. Una vez que tenemos identificadas las acciones que vamos a llevar a cabo, ¿vale? Todos los pasos que vamos a llevar a cabo, hacer un análisis de coste-beneficio. Es decir, qué beneficio espero tener y cuánto me va a costar. Aquí también es un coste estimativo, porque yo hasta que no me ponga a hacerlo, pues finalmente no voy a saber el coste real ni el beneficio real, pero de alguna manera yo sí puedo hacer algo estimativo. Y en esto seguro que sabéis mejor que yo el análisis de costes, el análisis de beneficios. ¿Ok? Ahí os pongo un ejemplo de una tabla de coste-beneficio. ¿Qué es lo siguiente importante que yo me tengo que hacer una idea y que tengo que tener en cuenta? Vosotros imaginaros que mañana mismo planteáis esto en vuestras empresas, que es una buena forma de mejorar vuestras empresas, de mejorar los problemas que se suceden en vuestras empresas. Llegados a este punto, ¿cuál es la principal barrera que os vais a encontrar?
¿Qué creéis? Venga, que alguien me diga, una vez que hemos buscado una solución a un problema, ¿cuál creéis que es una de las principales barreras cuando llevéis a cabo la implantación de la solución frente a la que a la que tenéis que hacer frente, perdón? ¿Cuál creéis? ¿Que no se soluciona el problema? No. Muy bien, Juan Diego. Ana María, perfecto. Vera, estupendo. Juan, fenomenal. El cambio. El cambio. ¿Ok? El mayor problema que tienen las organizaciones es el cambio. ¿Os acordáis el vídeo que vimos de Atrévete a cambiar? Cuando estuvimos hablando de la calidad y la innovación. Sí, ¿verdad? Ese es el principal paradigma que tenemos todas las empresas. La reticencia o el rechazo al cambio. ¿Ok? Bueno, pues para tratar de buscar ayudas para esas barreras, lo que tenemos que hacer, y también de una forma un tanto objetiva, es ¿qué barreras me voy a encontrar? El rechazo del personal, el rechazo al cambio, eh, todas las posibles barreras frente a las que me voy a encontrar. Y tratar de buscar ayudas que me contrarresten esas barreras. ¿Ok? Es la única forma de anteponerme a posibles problemas que yo voy a prever. Porque en el momento que esos problemas sucedan, yo voy a tener toda una serie de herramientas para desplegar con las que hacer frente a esos problemas que me han planteado. ¿Ok? No es más que eso, que frente a la acción correctiva y el método práctico, ¿qué barreras me voy a encontrar? ¿Y qué ayudas voy a poder contrarrestarme contra esas? Si en un momento dado no tengo ninguna ayuda que me contrarreste una barrera, esa barrera es la que más voy a tener que tener en cuenta. ¿Ok? Si hay alguna barrera que yo no encuentro ninguna ayuda, sobre esa es sobre la que voy a tener que tener cuidado. Y voy a tener que hacer un plan de acción. ¿Ok? Bien. Aquí la A, la M y la B que veis ahí es alta, media, baja, el impacto. Pero bueno, ¿vale? De barreras. Como veis ahí, la tendencia a agotar los días de baja justificados, pues no tengo ninguna ayuda. ¿Vale? Que haya un incremento de burocracia. ¿Qué ayudas puedo tener? Reducción de las bajas, por ejemplo, para el método práctico de acreditar justificante médico. ¿Qué barreras voy a tener? Que va a aumentar la burocracia, obviamente. ¿Qué ayudas? Pues que me va a reducir las bajas de mediodía. Va a haber un mayor control del fraude. Voy a poner la barrera, la representación, los sindicatos. ¿Qué ayudas? Que va a haber un coste mínimo, que tengo el apoyo de la organización, que está incluido en el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, a esas excusas que me den, buscar un argumento, y es así de duro pero así de sencillo, que eche abajo su excusa. O que le haga ver que esa excusa no es tal excusa. ¿Ok? Bien. ¿Qué hacemos ahora? Definir un plan de acción para llevar a cabo. Y ahora sí, el plan de acción lo que me tiene que decir es sobre esas barreras que no he anulado, quién se va a encargar de hacerlo, qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, dónde y cómo lo vamos a hacer. ¿Vale? Para contrarrestar esa barrera que no se me ha
que no se me ha anulado. ¿Por qué? Porque esto me va a asegurar que el plan de implantación de las propuestas que yo he decidido que voy a implantar sea perfecta. Porque ya no va a haber ninguna barrera que me lo eche abajo. Ni nadie que me lo eche abajo. ¿Ok? A ver, en esto se nos puede dar el caso, y es duro, pero es cierto que hay muchas veces que tomar ciertas decisiones y todos lo sabemos. O sea, cuando un empleado es reticente al cambio y estamos abordando una mejora para la mejora de la empresa y el empleado no quiere cambiar, pues se tendrá que proponer alguna mejora a través de formación, a través de motivación, etcétera. Chico, si al final de todo no quiere cambiar, pues habrá que, hay que abordar una acción mucho más drástica, ¿no? Bueno, pero también se le tiene que plantear. Muchas veces esto es así y punto. ¿Ok? Bien, lo que decía, un ejemplo del plan de acción, no me voy a detener ya mucho más en esto. Y ahora ya la implantación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, que los responsables, haya una implicación por parte de los responsables. Importante asegurar la comunicación a todos los implicados, que cada uno de ellos asume las actividades y las responsabilidades, asegurarnos los indicadores que hemos dicho de seguimiento, un facilitador que sea el encargado de un poco llevar a cabo todo esto y que no haya relajación en el seguimiento del plan de acción. Uno de los últimos pasos, los resultados. ¿Os acordáis que al principio hemos definido el indicador, hemos medido, etcétera, etcétera? Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es, con ese indicador que teníamos y con ese diagrama de Pareto que teníamos, volvemos a medir. ¿Y qué es lo que me va a decir esto? Si yo he mejorado o no he mejorado. Y en cuánto he mejorado. Con las acciones que yo he llevado a cabo. Después de un tiempo de haber establecido esas acciones, vuelvo a medir. Y obviamente ese diagrama de Pareto, esa primera acción que veíamos sobre lo que nos habíamos centrado, la teníamos que haber anulado o haber reducido. ¿Ok? Y podremos ver si nuestro indicador ahora cumple con las expectativas o no cumple con las expectativas. ¿Ok? Y definimos en qué medida hemos alcanzado o no hemos alcanzado nuestros objetivos. ¿Ok? Bueno, lo que pongo aquí es ver si las soluciones han sido suficientes o no, si el indicador de la oportunidad de mejora y la meta marcada inicialmente son suficientemente, o sea, es un referente para tomar decisiones, ¿vale? Y si las soluciones son eficaces respecto al problema, pero no suficientes en relación a la meta, podemos pasar al siguiente paso, ¿ok? Es decir, abordar la siguiente solución que teníamos propuesta, ¿ok? También se nos puede dar el caso que el objetivo que hemos perseguido no se ha alcanzado lo suficientemente bien. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Volver al paso previo. ¿Ok? Miraríamos a ver. Aquí no estoy. Aquí. Si los resultados son buenos, normalizamos, es decir, modificamos el proceso si es necesario y a partir de ahí empezamos a trabajar con esos cambios que hemos definido. Que los resultados en el indicador que yo he vuelto a medir no son lo suficientemente buenos o no son los esperados, lo que tengo que hacer es ir hacia atrás y primero reviso, ¿vale? Las soluciones que yo he planteado, es decir, las acciones de mejora y los métodos prácticos. A ver si son correctos o si puedo hacer algo para modificarlos y mejorar. Si aun cambiando esos métodos prácticos el indicador no me mejora,
ya tendré que ir más atrás y comprobar si el problema que yo he acatado, ¿ok?, está bien definido o no. O sea, ese diagrama de Pareto está bien o no está bien. ¿Ok? Y a ver si los datos me están enmascarando algún tipo de problema. Y como dice Franklin, hacer un seguimiento de toda la implantación. ¿Ok? Si yo implanto y me desentiendo, fracaso seguro. Para eso están los indicadores, para hacer el seguimiento, para estar midiendo y comprobar que la mejora es sustancial y se mantiene en el tiempo. ¿Ok? ¿Planes futuros? Pues continuar. Si os acordáis al principio de ese brainstorming, de esas hojas de recogida de datos, de esas mediciones de encuestas a los clientes, de etcétera, etcétera, yo he captado una serie de información y he obtenido unas áreas de mejora. En este momento nos hemos centrado en una. Bueno, pues ya que la hemos hecho bien, vamos a por la siguiente que teníamos en esa puntuación que habíamos obtenido y vamos a abordar esa segunda mejora. Y volvemos a repetir todos los pasos que nos ha llevado hasta la consecución final del objetivo alcanzado, reducción de insatisfacción eh, por los presupuestos o por las ofertas elaboradas fuera de tiempo. ¿Se ha corregido? Perfecto. Vamos al siguiente problema. Ok. Vamos a tirar de ese brainstorming que habíamos elaborado, donde habíamos obtenido una puntuación de las 2-3 áreas más importantes sobre las que trabajar. Y pasamos al siguiente. Y así al siguiente, y así al siguiente. Y como veis, esto al final lo que se consigue es una mejora continua en la evolución de la empresa. ¿Por qué? Porque a partir de los datos que yo obtengo, de la recapitulación de esa información y a partir de los contactos con los clientes, de los buzones de sugerencias, etcétera, etcétera, yo lo que tengo es continuamente información susceptible de mejorar. Pues vamos a trabajar sobre ella. Y entonces lo que monto dentro de la empresa son equipos de transformación o equipos de mejora. ¿Ok? Un tema muy de moda ahora, muy en auge aquí en España, que está surgiendo una corriente muy potente, ya os lo comenté, lo del tema de transformación, equipos de transformación, que lo que hacen es buscar mejoras, acatarlas rápidamente, mejorar los procesos y además mejorar a las personas que trabajan en esos procesos, motivando, evitando bloqueos, mejorando la comunicación, etcétera, etcétera. Ok. Y esos son proyectos, bueno, pues que se abordan desde el punto de vista de la transformación empresarial, pero que de alguna manera tienen su inicio en todo esto de buscar las posibles mejoras dentro de la organización. Y si lo pensáis, ¿quién de vosotros en vuestra organización no tiene cientos de áreas de mejora, no tiene cientos de insatisfacciones, cientos de quejas de clientes, cientos de ideas mismamente que vosotros tengáis y que pudieran ser llevados a cabo, pero bueno, no se llevan a cabo? Entonces, bueno, es una forma de romper con todo esto. ¿Ok? Bien, hasta aquí mi exposición, ¿vale? Que creo que podía ser interesante. No sé si tenéis alguna duda, alguna idea, si habéis tenido alguna experiencia con esto, si creéis que esto se puede implantar en las empresas, si, bueno, tenéis alguna duda, si queréis llevar esto a las empresas y ser vosotros los promotores y que de alguna manera os asesoremos, os ayudemos, o bueno, sabéis que estamos aquí para tratar de ayudaros en la medida de lo posible y sin más, agradeceros la participación como siempre y ahora pues la ronda de preguntas, de propuestas, de ideas que queráis aportar.
¿Qué tan costoso puede ser la implantación de este modelo? Buscar un equipo de trabajo o contratar una consultora experta en temas de estos. Ok, y ahora si queréis, los que queráis comentar el trabajo que hay que entregar hoy, no tengo ningún problema, porque estemos un poco más de tiempo. Como dice Walter, la inversión da réditos, efectivamente. Yo este es uno de los proyectos que más he trabajado dentro de las empresas donde he trabajado y a partir de ahí montábamos una gestión de procesos, una reingeniería de procesos y ahora lo que estamos haciendo es además no montar solo la reingeniería de procesos, sino una mejora del desarrollo personal de los empleados, ¿no? Y estamos montando ahí una transformación brutal dentro de las empresas, pero parte de aquí, todo parte de aquí. Bueno, pues ahora si queréis, aquellos que damos la sesión ya por finalizada y bueno, pues aquellos que queráis solucionar alguna duda, yo tengo como 15-20 minutos para que podamos charlar. A ver, Angie dice respecto al punto del trabajo que menciona, completen los resultados de los ejercicios sobre el proceso de compras que se realizaron durante las clases. Vale, eso está mal redactado. Perdonadme porque eso está mal redactado. Lo que trato de deciros es que pintéis el diagrama de proceso del proceso de compras y que identifiquéis qué cosas se podrían mejorar. ¿Ok? Carolina dice lo de la resistencia al cambio, efectivamente. Efectivamente. Esta transformación la hacemos para mejorar esa resistencia al cambio y romperla totalmente. Son trabajos que duran 6-8 meses, incluso un año dentro de una empresa, asesorando. A ver, dice, hay una parte de trabajo posterior luego de los ejercicios. Entonces, si debemos incluir esto o no. Hay que completar los ejercicios. Creo que hay una parte que decía que requería de una exposición, que eso no hay que hacerlo. A ver, Angie, lo que decimos es pinta el proceso de compras tal cual está, identifica posibles áreas de mejora que fueran susceptibles para rediseñar el proceso, para cambiar el proceso. ¿Dónde puede haber cuellos de botella? ¿Dónde puede haber reprocesos de información? ¿Dónde hay pérdidas de tiempo porque requieren firma de algún documento, etcétera, etcétera? Entonces, el rediseño sería eliminar esas actividades. No hay que presentar nada, simplemente hay que definir cuáles son las mejoras que realizaríais en ese proceso. Sí, puede ser redundante, razones de cambio, perfecto. Pero una cosa son los motivos que te llevan al cambio y otra cosa es rediseñar el proceso, ¿eh? Los motivos del cambio te llevan a rediseñar el proceso y a quitar ciertas actividades.
o a eliminar ciertas actividades. ¿No hacemos la PowerPoint? No, no hace falta. Sí, podemos tener hasta el siguiente fin de semana, si queréis. Pues ampliamos una semana más. No sé, Angie, si te ha quedado claro o sigues teniendo dudas. Si con esta presentación terminamos ya el curso. Vale, pues Angie, haz una cosa. Mándamelo en un correo y trato de explicártelo con más detalle todo lo que pueda. Incluso te mando algún ejemplo. El ejercicio 4 era opcional. El de la cadena de suministro, creo que era. Le mando a Angie un ejemplo y lo distribuís. No es más que nada poneros alguna idea sobre las que trabajar. Venga, perfecto. La tarea 2 habría que hacerla en parejas, como mucho.
Muy bien. Pues nada más. Para mí ha sido un placer contar con vosotros, con vuestra asistencia. Eh, Aquí me tenéis. Estoy a disposición para lo que os pueda ayudar con vosotros, con la empresa, con lo que necesitéis. Y bueno, cualquier duda será un placer. Gracias a todos y buen fin de semana.